Bienvenidos a Sí Acepto, un podcast donde hablaremos de historias de amor de parejas reales. Creemos que la relación de pareja se renueva con cada decisión y con cada acuerdo que tomamos juntos. La vida en pareja está llena de retos desafiantes, de decisiones y discusiones que hacen muy difícil decir sí acepto cada día, pero no es imposible. Tendremos invitados que nos compartirán cómo lograron renovar su amor en momentos de crisis que los llevaron casi a la separación. Pónganse cómodos, abran su mente y su corazón. Esto es Sí Acepto. Le damos la bienvenida a este primer capítulo del podcast Sí Acepto. Este día pues veremos un tema pues que es un poco controversial, ¿verdad? Y complicado, que es la familia política. Porque cuando tú te unes a tu pareja, también te unes a una nueva familia y de ahí vienen algunas complicaciones. Así es. Entonces, para este primer tema, estamos muy emocionados de tener como invitados a Jorge y Vera, porque ellos el día de hoy nos van a abrir su corazón para contarnos qué conflictos tuvieron con su familia política y sobre todo, pues lo principal que es que nos cuenten también cómo lograron poner límites y establecer acuerdos entre ellos para lograr resolver el problema. Pues bienvenidos a este podcast. Nos gustaría comenzar por lo más bonito, ¿verdad? Que es pues esa historia de amor, de cómo se conocieron, cómo fue ese primer encuentro que nos compartían a todos los que nos escuchan, los que nos ven. Pues bueno, nosotros nos conocimos cuando, bueno, yo iba a salir de la prepa y él ya estaba en el tecnológico. Entonces ahí en una fiesta, en una fiesta allá en Ciudad Delicias, porque somos de Ciudad Delicias, Muy bien. ahí le llamaban discoteca, antes se les llamaba vamos al disco, ¿no? Entonces ahí nos vimos, ya de ahí a mí se me ocurrió invitarlo a un baile, a un baile, ahí se llamaba el Mutualista, el lugar, era otro salón, Ok. entonces se me ocurrió invitarlo a un baile y ahí es donde ya empezamos a pues sí, a platicar más. Ujú. Duramos, pues fue el ser amigos y conquistarnos fue breve, fueron algunos meses. Nos empezamos a ver en la calle Tercera, donde circulaban muchos carros en sentidos opuestos, y ahí nos Ujú. empezamos a ver. Ujú. Y antes de que saliera ella de la prepa, pues empezamos un noviazgo por ahí del 88. Órale. Yo ya estaba estudiando en Chihuahua y pues fue un noviazgo de fines de semana, Ok. de vernos sábado y domingo. Y fueron 5 años en total en noviazgo. En el 93 nos casamos. Ok, o sea, sí fue siempre hasta que se casaron, dejaron, pues obviamente los fines de semana, ya Sí, sí, vivieron fue. juntos. Ajá, exactamente. Y vivieron aquí en Chihuahua o allá en Delicias. Bueno, nos casamos, antes de casarnos nos fuimos a Juárez, porque en esa época estaba como muy difícil, Ok. salimos de la carrera y había así como que una crisis en ese momento de que no había trabajo, entonces nos fuimos a Juárez, pues para ver si allá encontrábamos una oportunidad de trabajo. Entonces ahí fue donde pues nos fuimos y ya cuando estábamos allá nos casamos. Oh, ok, Sí, muy bien. allá nos casamos. ¿Y cuántos hijos tienen? Platíquenos cuánto tienen de casados ya hasta Tenemos, fíjate que este 9 de julio cumplimos 31 años de casados. Tenemos 2 hijos, Jorge de 28 y Carolina de 30. Tenemos 2 nietos que provienen de nuestro hijo. Tiene 4 años de casado nuestro hijo Jorge. Ah, muy bien, Juan igual que Pablo de 1 nosotros. año, sí. Juan Pablo de 1 año y Jorge Eduardo de 4 años. Viven Ok. actualmente en Mérida, mi hijo y mi nuera. Y la hija mayor todavía no le toca la oportunidad de casarse. Ah, ok. Y vive con ustedes. Vive aquí en Chihuahua, Ah, nosotros ok. estamos en Ciudad Juárez, allá es Ah, donde muy bien. estamos. Qué padre. Bueno, y en el noviazgo, ¿hubo algún índice
que diera pauta a saber que había un problema con la familia política o los problemas empezaron ya a partir de que estuvieron casados? En el noviazgo, ahora sí que pues como les platicamos, era como de fines de semana, entonces como que no había así, no teníamos mucho conocimiento así Ujú, más a fondo de lo que él traía y de lo que yo traía. O ujú, sea, pues era muy poquito el tiempo que nos veíamos y de hecho pues el fin de semana eran unas horas también, no era así ujú. como que todo el día nos estuviéramos viendo. Entonces, como que ahí no percatamos, o sea, realmente lo que cada quien venía cargando Ajá, en su mochila, ¿verdad? Ujú. Fíjate que ahí es importante hacer una pausa y platicarles un poquito de lo que era nuestra familia de origen. sí. Yo provengo de una familia de papá y mamá, que en paz descansen mis padres. Este, tengo dos hermanas mayores y en teoría yo pensaba que era la familia perfecta porque estaba completa. Ujú, En mi lugar, mi familia de origen, pues los dos trabajaban. No, gracias a Dios que no faltó sustento ahí en la casa, no faltó pan en la mesa, pero había situaciones de heridas que traían mis padres que, pues, desafortunadamente, a raíz de esas heridas, pues se creó un lazo de codependencia muy fuerte y de atadura de mi mamá hacia mí, ujú, de tal grado de que venía yo como fungiendo como si fuera el esposito. ujú. ¿No? Y aparte era el único hombre, ¿no? Era el único hombre, se había perdido el hijo mayor, pues, casi a punto de nacer lo perdió mi mamá. Y cuando nací yo como el cuarto hijo después de mis dos hermanas, pues ella me agarró casi como el cordón umbilical lo estuvo estirando muchos, muchos años, Mm, a raíz de esa pérdida de ese hermano inicial. ujú, Y yo llegué al matrimonio pensando que pues yo tenía la familia ideal, ujú, donde había ido papá y mamá. ujú. Pues Ok. yo, mi familia de origen, pues a los 12, 11, 12 años, mi papá, pues tuvimos el desafortunadamente de que él se fue de la casa, sí, Ujú, nos abandonó, porque pues realmente él no se hizo responsable de nosotros, éramos 5 hermanos, entonces él nunca se quiso hacer responsable en esa parte de ser un papá proveedor. Entonces, este, pues mi mamá se podría decir que también tenía esa carga, ¿verdad? ujú, Entonces, ya mejor él prefirió irse de la casa. Entonces ya nos quedamos, se quedó mi mamá, pues ahora sí que con la manutención de 5 hermanos. Entonces para mí eso fue muy fuerte porque eso trajo para mí como mucha inseguridad. Como mujer, pues necesitamos a veces tener esa figura paterna ujú, porque es la parte que nos da como la seguridad a las mujeres. Entonces, para mí eso trajo mucha inseguridad, también trajo mucha baja autoestima, porque el no, en aquella época, no digo que ahorita no, pero en aquella época era como muy mal visto que fueras una hija abandonada o un hijo abandonado, o sea, que sí. tus papás se divorciaran. Entonces, no faltaba quien te señalara, porque Ujú, eras hijo o hija de papá que se fue de la casa, ¿no? O sí. de padres divorciados. Entonces, para mí eso trajo mucha baja autoestima. Tuvimos que hacer un pequeño corte por una falla técnica, pero estamos hablando de un tema muy interesante donde cada uno de ustedes trae su propia mochila al matrimonio y pues nos estaba contando Jorge de, de lo suyo, de cómo es que él asumió ciertos roles. Sí, fíjate que haciendo memoria, eh, cuando ya yo conozco la historia de Vera, que no había carencia de padre, asumo yo el rol de que yo tenía la familia completa y ya no. Ujú, Y ahí aprovecho esa naturaleza de decir, pues el que lleva manos en este proceso soy yo, malamente. ujú, Mi papá empezó a asumir en lo que estuvimos de noviazgo, de ayudar a Vera en ciertas cosas, y Vera lo acepta, pero al final del día,
sí empezó el marcador disparejo Ok. desde mi punto de vista. Y eso empezó a afectar desde el día uno del matrimonio. Qué interesante esto, porque varias parejas que yo conozco que han tenido muchos problemas con la familia política, lo quiero mencionar porque es importante esto, de que cuando uno de los dos tiene una historia como de carencias, de falta de alguno de los padres y así, o sea, como que presta mucho para que el otro que sí tuvo una familia como más completa, o por así decirlo, como que hay una descompensación y es como que no, o sea, mi familia es perfecta, nosotros estamos bien, tu historia, tú estás mal porque tú traes más carencias, o sea, uno piensa eso. Claro, ¿no? Y por ejemplo, desde mi lado, al ver también esa parte donde pues yo lo vi a él que tenía mamá, papá, o sea, su papá pues había sido siempre proveedor y todo, entonces como que, entonces yo también digo, él tiene la familia perfecta, sí, o sea, Ujú, como que empiezas a buscar esa parte que a ti te faltó, entonces yo empecé a aceptar mucho de lo que su familia vivía, de lo que sus papás decían, o sea, toda esa influencia que ellos empiezan a hacer sobre nosotros, yo la empiezo a aceptar por lo ujú, mismo, por esa herida que yo traigo. ujú, por esa Ujú. Exactamente. disfuncionabilidad. ¿Eh? De Sí. hecho, fíjate que la otra vez hacíamos una remembranza, mi esposa y yo, del día que nos casamos. Y nos preguntaban, oigan, ¿tuvieron la boda a su gusto? Y en realidad no fue así, porque la boda la planificaron mis papás Mm, en el salón que ellos pensaron que donde estaba bien, la música que estaba bien, y nosotros estábamos en Juárez, allá nos casamos. Cuando venimos, pues ya todo el argüende de la fiesta ya estaba hecho, pero no incluimos nosotros. ujú, La luna de miel, pues malamente por mi codependencia, ahorita platico más adelante de la codependencia, pues finalmente también fue marcada a voluntad de mis hermanas. ujú, Y ahí yo me dejé someter y pensé que era lo normal, que era como la familia que yo venía escuchando de mi mamá, que siempre tenía que estar unido a la familia, a mis ujú. hermanas, a ellos, y empecé a fusionar a ver a ese esquema de la familia materna, ¿verdad? Sí, o sea, en parte era como que hay que incluirla, Ujú, pues sí, ujú, o sea, para que ella se incluyera más bien a esa dinámica, no que hubiera una nueva dinámica como siempre debe de surgir con un matrimonio nuevo, ujú. sino que pues yo traigo esta dinámica y ella que se meta, ¿no? Y es que como Algo así. también dicen, no puedes trabajar o no puedes combatir algo que no estás consciente, ¿verdad? O sea, tal vez en ese momento, pues para ti era algo súper normal, ¿verdad? O sea, como que hubiera opiniones así que, pues como lo dices lo de la boda, ¿no? Que se planeara y que tal vez ustedes no tomaran tanta opinión en eso, pero como que era algo que para ti era normal, ¿no? En ese momento. Sí, sí, la parte de la atadura hacia mi mamá, pues fue muy fuerte y no me di cuenta yo hasta a reconocerlo después de 19 años de casados. Y estaba sumado con decirte, de decir, si a mi mamá le dolía el hombro, a mí me dolía también. Si mi mamá rengueaba, yo rengueaba. Si mi mamá se deprimía, porque también sufrió muchos cuadros de depresión, yo me deprimí. Y al final del día, pues fui arrastrando esa codependencia, esa atadura durante todos esos primeros 19 años de matrimonio. Desafortunadamente, sí tuvimos el sacramento del matrimonio, nos casamos en la iglesia de San Antonio en Delicias, pero pues ya de ahí para real ya no volvimos a misa, y estuvimos lejanos de Dios. Eso impactó de manera enorme en el matrimonio. Y en ese inter de los 19 años se dicen muy rápido, pero empezaron a pasar muchos eventos donde en esa atadura yo era regla que cada semana, primero cada 15 días y luego cada semana se fuera a Delicias, lloviera, tronara, relampagueara, yo tenía que estar ahí con mi esposa bien cambiada, con mis hijos bien bañados,
y fingir que éramos la familia perfecta. Pero nunca di espacio a darle la libertad a ver, a decir, este domingo, ¿qué tienes ganas de hacer? No, no quiero levantar, no, no, pues aquí nos quedamos en la cama. O sea, era regla obligada que teníamos que ir a cumplir a, vamos, ¿cómo es la palabra? De poder cumplir expectativas o poder complacernos mis papás. Y Ujú. realmente ya ese poner límites de decirles, señores papás, yo ya me casé y tengo casa aparte, ¿verdad? Y tengo que atender a mi esposa y a mis hijos. No se dio en 19. Ujú. Y de mi parte, pues, fíjate cómo desde que, de esa parte de la que platicamos de la boda, yo en ese momento, nosotros no teníamos la posibilidad de aportar económicamente para la boda, o sea, mi mamá definitivamente pues no podía. Entonces, yo al ver eso, pues yo le comenté a Jorge y le comenté a mis suegros que pues no, o sea, yo no quería boda porque nosotros no teníamos la posibilidad económica de poder ayudar, ¿verdad? Ujú. Para el evento. Ujú. Entonces, fíjate cómo desde ahí yo no supe poner un límite, o sea, porque al momento en que yo les expreso eso a mis suegros, ellos me dicen no, o sea, nosotros no, o sea, sí queremos hacer la boda porque nosotros tenemos mucha gente a quien invitar. Entonces yo me dejé llevar, o sea, desde ahí, o sea, fueron pasando cosas donde yo no supe poner límites. Ujú. Por eso es que también eso se fue acrecentando, esa parte de esa influencia en nuestro matrimonio, esa influencia de ellos en nuestro matrimonio, pues fue creciendo por esa falta de límites. Ellos se sintieron en libertad de tomar decisiones por ustedes desde un inicio. Ujú. Y bueno, o sea, a mí me interesa mucho saber también, cómo fue, pues sí, son pequeñas cositas, ¿verdad? ¿Cuándo fue la pauta donde ya empezó a haber un problema más serio? O sea, porque eso, pues a lo mejor fue nomás la boda y pues para una pareja puede no ser tan significativo, pero en la de ustedes sí, o sea, porque fueron avanzando paulatinamente, ¿no? Sí, pues mira, se fueron acumulando los pleitos. Yo creo que un parteaguas fue, las navidades eran obligadas, todavía es un tema que seguimos platicando, Ver y yo, Ujú. porque era obligado la Navidad, pues irla a pasar a la casa de mis papás. Ahí nos partíamos en dos porque hacíamos cena en la casa de mi suegra y luego nos pasábamos ya llenos a la casa de mis papás, llegábamos tarde, había caras largas Ujú. y Híjole, ese es todo un tema para todo un muchas. tema, Sí, es todo todo un un tema. tema, Sí. Entonces exactamente. llegó un momento, una Navidad, donde dijo Vera, dijo, no, ¿sabes qué? Vamos a pasarnos la Navidad aquí en la casa, aquí en Chihuahua. Y, y no, para mí fue una cosa Ujú. tremenda, ¿verdad? De poder, no lo entendí, me enojé, y pues me salí de control. Hablé a Delicias y pues olvídate, o sea, se derrumbó el mundo. Ujú. Y ya de ahí pues empezó ya toda de ese punto de quiebre, de que ella puso el límite, pues empezó mucho enojo en mí. Y de ahí se acrecentaron los problemas, empecé a aumentar mi consumo de alcohol, que ya traía un alcoholismo, que yo decía que no era alcoholismo, pero cada fin de semana tomaba. Empezó un aumento de consumo de pornografía en el enojo que yo tenía con Vera, como venganza. Empezó una evasión en la parte del trabajo, de pasarme 12 14 horas ahí en el trabajo, y pues era mi trabajo, yo era el proveedor. Ujú. Y empezó también una parte de infidelidad de mi lado, donde pues ya dije, pues ya entrados en gastos y en ánimo de venganza y con el coraje, pues todo eso se fue desatando, ¿verdad? De entrar al pecado. Ujú. Sí, pues se fue esa parte donde dice Jorge de la Navidad, ¿verdad? Es una situación y muy fuerte, Ujú. pero también era cada fin de semana, o sea, estar viendo esa reglita, porque era como una regla. Tenemos que ir cada fin de semana, ¿no? Y si faltábamos, o sea, ardía Troya. Desde Entonces, Juárez a Delicias. no, Ah, vivíamos En ese entonces. aquí en Chihuahua. ah, ok. Sí, aquí estábamos ya viviendo en Chihuahua, pero era cada vez,
O sea, hubiera dinero o no hubiera dinero, o sea, nosotros teníamos que trasladarnos para Delicias. Ujú. Otra parte donde sí fue donde ya esa parte, donde dije, y esto ya está, me está sobrepasando. Fue cuando o sea, nuestros hijos empiezan a crecer, entonces vemos la posibilidad, bueno, al menos yo la veo, de decir, pues queremos salir a viajar, porque Ujú. aparte ya, pues veía yo que ya teníamos un poco más de solvencia. Entonces decir, pues queremos salir a Sí, o viajar, o sea, sea, se lo merecen, ¿no? Ujú. ajá, o sea, dijimos, Un no, pues, gustito. pero al momento en que yo se lo planteo a Jorge, pues en salir a viajar, ir, o sea, aunque sea por carretera, ya si no en avión, por carretera, ir al sur, a conocer, pues a conocer otras partes. Entonces ahí fue donde fue así como que un focote rojo, donde ya habían pasado como 10 años de matrimonio, que vi la reacción de mi esposo, o sea, ante eso, o sea, vamos a salir a viajar. Y fue, o sea, como un enojo. Ujú. Y luego, enseguida de eso, fue como que también por parte de mi suegra, este, ¿cómo? O sea, ¿cómo te vas a ir? ¿Verdad? Creo que estaba internada porque le iban a operar de una rodilla o algo Ujú. así. Y es así como que, ¿cómo te vas a ir? Entonces fue así como muy fuerte para mí pensar en que estábamos queriendo agarrar una libertad que pues la teníamos, pues no teníamos libertad para hacer eso. Ujú. Y ahí fue donde te diste cuenta de que algo estaba muy Ahí fue, mal. sí, ahí ya fue donde, pero pues ya habían pasado 10 años donde habíamos estado inmersos los dos en, pues sí, en esa influencia de los papás de mi esposo, ¿verdad? Pero Ujú. ya ahí fue como muy fuerte porque dije, pues ahora sí como cuando dices, híjole, ya van contra nuestros hijos, o sea, esa parte donde no están tan libres. Y ya sí dije, no, ahí sí ya me Sí, a está uno doliendo mucho. como a Ajá, mamá nos duelen más los sí, hijos, o ajá, sea, sí, exactamente. sí. Fue ahí donde me di cuenta que ya, pues ya estábamos muy inmersos en eso, en esa codependencia, ¿verdad? Ujú. Que ahorita que hablas de la codependencia, pues la codependencia se define como el vivir la vida de uno en la vida de otro. Y Ujú. así vivía yo la vida a través de la vida de mis padres. Y hacía la analogía del tiburón que trae al pez viviendo abajo de él, que si muere el tiburón, se muere el pez, así vivía yo. Ujú. Todavía el cordón umbilical de mi madre, que en paz descanse, se fue extendiendo primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, y pues era un cordón que no terminaba. Había una frase de mi mamá aparte que me decía su bebé, ya viejote de 40 años, ¿no? Me decía que tienes que dormir bien y comer bien, hijo. Y eso yo lo tomaba como mandatorio. Y ya el fin de semana yo me la mantenía con sueño en la casa. Y llegó un momento donde ya era una gula la que yo tenía. O sea, almorzaba, comía, cenaba, merendaba y andaba mal del estómago porque, o sea, traía en mi mente el estar con mi come, porque eso me decía mi mamá. De ese nivel estaba la influencia, ¿verdad? Ujú. Hoy por hoy se platica de este tema. Yo he trabajado mucho en la sanación interior y en el perdón. Creo que desafortunadamente por los daños y heridas que traían mis padres, pues lo vieron como normal, hicieron lo que ellos pensaban que era lo correcto. Ujú. Pero ha llegado un momento donde ya los perdoné. Traigo esto y lo puedo platicar. Y sí, sí causa dolor todavía, no lo puedo Ujú. negar, pero pues yo creo que es importante el poderlo, en el hablar está el sanar. Sí. Este, y gracias a Dios que pues puedo estar aquí a un lado con mi esposa platicando, porque prácticamente 19 años de matrimonio, cuando Vera me ve viendo pornografía, era la confirmación de los dos hijos. Y ahí es lo que detona decir, ¿sabes qué? Ya vete de la casa, me corrió. Y esa tarde, ya después de la confirmación, agarré todas mis cosas, las subí al mueble y estaba por irme de la casa ya con todos los triques.
Y sin embargo, pues vino una luz, ¿verdad? De Jesús y me dijo, pues hay otra oportunidad. Y ahí viene un proceso de reconstrucción. Pero se dicen rápido los 19 años, los 5 de noviazgo no fueron andar arriba de una nube, también fueron complicados, Ujú. porque ya había muchos indicios de codependencia y Vera no se dio cuenta, ni me di cuenta yo. Y al final, pues se generaron muchas heridas para llegar a correr esos 19 años. Sí. Oh, qué interesante. Pero bueno, ahorita que menciona que en paz descanse están sus padres, ¿ellos en algún momento supieron que ellos estaban haciendo algún daño a su matrimonio por medio de eso o siempre ellos vivieron con esa frustración también? Porque pues la codependencia es de ambas partes. Sí. Ellos tenían una codependencia de usted y pues de soltarlo, dejarlo ir, es un dolor tremendo para ellos. Mira, yo creo que sí se dieron cuenta, porque yo tuve que poner un límite y Ujú, decirles, ¿saben qué? Tengo que reconstruirme. Prácticamente yo me fui hecho pinole, ¿verdad? Después de que ya Vera me corrió de la casa y tuve que ir a hablar con ellos y decirles, estoy viviendo un momento muy complicado en mi matrimonio, necesito tiempo, no voy a estar viniendo ya, ujú, pero ya de ahí vino mucho sufrimiento de parte de ellos. Y sí. no lo acabaron de entender. Mi padre se fue hace 11 años. Ya venía él muy convaleciente de artritis reumatoide. Y pues no lo acabó de entender. Mi madre se fue hace 4, tampoco lo acabó de entender, porque ya traían ellas su ADN, su, sus heridas no se lo permitieron ver, Ujú, de que el hijo necesitaba libertad. ujú, Pero fue una decisión que tuve que tomar, o eran ellos, o era pues finalmente mi esposa, mis hijos. Y eso no implicó hasta de que me entrara el resentimiento hacia ellos, implicó el hecho de desprenderme como si fuera un brazo, ¿no? El cortar el cordón umbilical de un solo tramo, porque tuve que ser radical. No, ujú, no se terminó la relación con mis padres, sí se puso distancia de por medio. ujú. Este, Todavía siguió habiendo remanentes con mi mamá de estar platicando con ella. Ya estábamos en Juárez, de hablarle todos los días, de ver cómo estaba, pero ya no era cargarle las emociones y de pedirle consejo como si fuera su niño chiquito. Ujú, Este, y, y pues al final del día, dentro de esto, pues le doy gracias a Dios. Parte de lo que sucedió al inicio de ese punto de quiebre de los 19 años fue que eh, agarré el rosario en la mano. ujú, Yo nunca me di con un rosario, no sabía ni cómo hacerlo. Y fíjate que lo empecé a hacer diario. Hubo todavía muchos pleitos en ese nuevo empezar, ¿verdad? De los 19 años para acá, llevamos 14 años en el camino, pero no me soltaba el rosario desde aquel entonces. qué bonito, o sea, qué padre que se hayan agarrado esa herramienta. Pero para eso me gustaría que también nos contaran cómo fue que llegaron, o sea, pues nos comentan que no estaban acercados a la iglesia, o sea, sí tenían el sacramento, pero pues vais a iglesia a partir de ahí y también qué interesante que el día que tuvieron el punto de quiebre fue el día de la confirmación, o sea, un evento que conllevaba estar cerca de Dios y pues ahí fue como el detonante, ¿no? De cuando ya fue tomar decisión o hacemos algo o adiós. Sí, fíjate que cuando mi hija Carolina tenía 13 años, estaba en la secundaria, ahí como que ahí empezó una luz, ¿verdad? Porque a ella le invitaron a un grupo de jóvenes. Ujú, Entonces fue la primera que se acercó a la iglesia, que se acercó a Dios. Yo me acuerdo que la llevábamos al grupo de jóvenes ujú, y mi esposo me decía, ¿y para qué? O sea, ¿qué va a hacer o qué? Y luego le decía yo, pues no sé, pero vamos a llevarla. O sea, no sabíamos realmente, o sea, todo lo que, pues toda la bendición, ¿verdad? Que ahí empezábamos a recibir. Ujú. Entonces, como que ella nomás fue la que se acercó,
pero pues fue todo un caminar, ¿verdad? Porque ya pasaron los 19 años que les platicamos y cuando iba a ser la confirmación de nuestros hijos, ese día, pues yo veo a mi esposo viendo pornografía. Entonces fue así como muy fuerte para mí. ¿Por qué? Porque ya traíamos como que toda esa crisis de nuestro matrimonio de atrás, que yo, ahora que lo hemos platicado, pues decimos, o sea, yo ya estaba como que esperando en qué punto yo me iba a ir de la casa, porque ya era insostenible aquello, o sea, ya no había cambio, o sea, ya era puro enojo, puro enfado, eh, ya los pleitos ya eran muy fuertes de gritos, ofensas, pues ya de decirnos de todo. Entonces, pues yo ya en mi mente era así como que yo estaba esperando el momento en qué momento, pues irme, hasta tenía yo en mi cabeza, o sea, planeado, o sea, qué iba a hacer para poder, pues para poderme ir de la casa con nuestros hijos. Pero pasó eso, pasó la Mm. confirmación de nuestros hijos recuerdo que en aquella ocasión estaba yo lavando los trastes para ya irnos a la confirmación y algo, o sea, esa voz de Dios, ¿verdad? Que en ese momento, y yo veía que él se metía a la computadora allá en un cuarto, pero muchas veces pues por no hacer problema, pues dejas pasar las cosas, sino que, ¿sabes? Fue una voz muy fuerte así en mi interior. Pues claro, ahora sé que pues es Dios, ¿verdad? O sea, es Dios que nos habla. Ujú. Y escuché perfectamente que me dice, deja de lavar los trastes y ve a ver qué está haciendo tu esposo. Y entonces así, o sea, cerré la llave, hasta la cerré despacio para que no escuchara que iba yo a dejar de lavar los trastes. Y la cierro y me voy, me encamino a la recámara donde está él con la computadora. Y entro así inmediatamente y le jalo la laptop y veo que está viendo pornografía. Entonces para mí eso fue muy, muy fuerte. O sea, pues aparte era el día de la confirmación de nuestros hijos. Entonces ahora sí que ahí fue el parteaguas, ¿verdad? Este, a partir de ahí pues ya él, pues como les cuenta, o sea, ese día él ya, yo le pedí que se fuera de la casa ya definitivamente. Él ya se iba a ir, pero pues Dios lo detuvo, porque hubo un momento en que se quedó él solo en la casa y como era la confirmación de nuestros hijos, pues fuimos a celebrar, entre comillas, porque pues la verdad sí estuvo muy duro Estaban rotos por dentro, sí, ¿no? Los y dos. pues para que nuestros hijos no sintieran así tanto eso, entonces ahora sí que yo puse otra cara, ¿verdad? Entonces, él se quedó en la casa ya después de la misa y la confirmación y todo, entonces él ya se iba a ir, pero pues allí entra Dios, ¿verdad? Ya en Ujú. nuestra vida. Y pues empezamos a pedir ayuda, ¿verdad? Porque o teníamos dos caminos, o sí se iba, que no se fue, y ¿qué hacíamos? ¿Qué seguía? Entonces, pues lo que seguía es ya dejar que Dios obrara ya en nuestra vida. Ujú. Y había una imagen, fíjate, que es el rostro de Jesús, que había llegado allá a la casa, la habíamos comprado en Guanajuato, y duró hecho pergamino mucho tiempo. Y no sé si tenía un año, pero lo pusimos en el centro de la casa. Y ese día que ya estaba solo con un vaso de alcohol en la mano, y ya decidido a que ya pues, faltaban horas para irme, sentí la mirada de Jesús y me dijo, sigue luchando por tu matrimonio. Pasaron 2 días y Vera, ya le dije, no, sabes que no me voy a ir, quiero luchar. Y de ahí ya me dijo Vera del Centro San José, que es católico, me tocó ir a atención, estaba Hugo, que todavía es servidor ahí, y empezó a abrirme Jesús el camino de la sanación interior y a darme cuenta que traía tantas heridas de niño, de golpes, de silencio, de la atadura, etcétera, etcétera, y fue el primer parteaguas que Ujú. tuve
en el camino. De ahí fíjense que fuimos a Dios en nuestra historia uno, Dios en nuestra historia 2 del Centro San José. Vino la invitación del MOM, que la vio Vera en un periódico, me habló y hay un retiro de fin de semana, vamos. Y de ahí ya fue muy doloroso la experiencia de llegar a MOM, porque pues fue abrir, ahí yo no había visto la infidelidad y ahí la abrí con Vera y pues al final del día no fue nada agradable tampoco. Pasó el tiempo y en un retiro de Restaurando Familias ese mismo año fuimos y Federico, que en paz descanse, y Karina nos recomendaron, formamos comunidad. Ellos eran, ¿cómo eran? ¿Qué eran ellos? Directores del Mono, pues eran charlistas, entonces nos empezaron a dar acompañamiento, nos recomendaron llevar a un padre a bendecir la casa. Batallamos para dar con un padre que fuera a dar la bendición y en un retiro le dije a un padre, ayer precisamente nos estábamos acordando y no lo van a creer, pero cuando fue el padre a dar la bendición, caminamos haciendo un rosario por toda la casa y él esparciendo agua bendita, haciendo pues toda la parte de la bendición de la casa. La alarma de la casa empezó a encenderse. Íbamos y la apagaba. No, no dejó de alarmarse la casa toda la bendición. Y ya no, después de la bendición no volvió a alarmarse. Como si había algo ahí. Entonces, pues fue todo un proceso de sanación y pues fue la misericordia de Dios la que nos tiene aquí. Y a mí, pues, a lo que me enseñó, pues, también el Centro San José, ¿verdad? Pues fue nuestro primer, así como que Dios nos levanta del abismo más profundo y fue lo que nos puso primero, ¿verdad? Entonces, esa sanación interior para mí también fue, pues, muy, muy fuerte el saber que, pues, que yo no había puesto un límite, ¿verdad? O sea, ¿qué traía yo también? O sea, porque yo no me había dado el valor a mí misma, ¿sí? También, pues me enseñó mucho ahí el Centro San José, porque también esa parte del perdón a uno mismo es muy importante porque fue más que perdonarlo a él primero, fue esa parte donde yo necesitaba perdonarme a mí misma, de por qué yo no había puesto un límite, por qué yo misma me había desvalorado. Entonces para mí fue muy, muy bonito y a la vez fuerte darme cuenta que, que tenía que ser yo primero, ¿verdad? La sanada. Sí. Pues Sí, qué importante es lo que comentan, porque cuántas parejas que igual nos están viendo, escuchando, ha habido ese momento de punto de quiebre, ¿no? Como dicen. Y qué importante es pues dejar de lado un poco el orgullo para si las dos partes están de acuerdo, pues buscar una solución, ¿verdad? Porque cuántas parejas, historias que hemos escuchado, que ese punto de quiebre pues hacen que se separen las parejas simplemente, ¿verdad? Sobre todo con este tema que estamos viendo, que es la familia política y cómo va como una bola de nieve, ¿no? De algo pequeño se va haciendo más grande y más grande y más grande. Sí, fíjate que dentro de ese caminar, llegamos una vez con un hermano que estaba en la comunidad allá de San Guillermo y platicamos con él de nuestros conflictos. Decía, es que el 70% de los pleitos de la familia, del matrimonio, son una familia política, porque no se establecen límites sanos. No, esto no quiere decir que se divorcie uno ya, no, ya cada quien se levante en muros y ya no sepa uno de la familia política. Pero el punto es platicar las cosas para establecer límites sanos ujú, y seguir lo que dice la escritura, ¿verdad? Que dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y escuchamos y se oye muy trillado la frase, ¿no? De que el casado casa a quién. Pero es que en realidad, pues no sé si sea más responsabilidad de los padres, porque si ya están viejos, pues es difícil que van a entender. Pero sí es más responsabilidad de los recién casados de decir, este es nuestro entorno, estos son nuestros hijos,
y al final del día, pues las reglas las hacemos nosotros, ¿verdad? Ujú, Somos dos mundos que venimos de historias diferentes, platicamos de la historia de Vera, platicamos de la historia de Jorge, pero ya unidos se hace un nuevo mundo y hay que definir cómo corren las reglas en base a lo que los dos platican. ¿Se ujú. vale pedir consejos a los padres? Sí se vale pedir, pues no sabe uno todas las respuestas, pero no darle la voluntad de matrimonio a lo que opinen los padres de un lado y los padres del otro, porque la educación de los hijos, cómo se maneja la economía, hasta la sexualidad, las discusiones internas, pues al final del día pues, son dos cabezas y se tienen que poner de acuerdo para el bien de la familia. Yo he sostenido, por lo que he venido escuchando, que ya nuestros padres de origen, nuestras familias de origen se convierten en nuestros familiares, porque la familia nomás hay una y es la que se establece entre hombre y mujer con sus hijos. Después de ahorita de lo que refería a Vera de Carolina, posterior se une al camino de Dios nuestros hijos, antes que el hijo, antes que nosotros. Y resulta que se une a Nueva Humanidad en el centro en En San San Antonio Antonio. de Padua, aquí en Chihuahua, y se Mm. convierte hasta en coordinador de Nueva Humanidad. Anda en retiros, se convierte en pastor de las ovejas del Señor, Mm. y empieza el cambio a través de esa conversión a través de nuestros hijos. En Ay, qué coordinador de la bonito. De pastoral pastoral, sí, de la pastoral de aquí fue muy poco el tiempo porque ya después se casó, Ajá. pero, o sea, hasta se puede decir que Dios obró tanto en nosotros que hasta ese punto llegó, ¿verdad? En nuestros hijos. Ay, qué bonito. Sí, Qué padre. así es. Bueno, y hablando de los límites, ahorita que lo mencionaban, o sea, ¿qué límites se establecieron? O sea, pues más que nada por el lado de Vera, primero, porque fue, bueno, puso el límite de que hasta aquí, o sea, ya no puedo, pero se tienen que seguir dando límites porque, pues, precisamente ninguno de los dos sabía cómo, y qué bueno que acudieron ahí para pedir ayuda de aprender a ponerlos, pero qué límites se tuvieron que poner y sobre todo, quiénes más se vieron afectados de esos límites, porque me imagino que no solo sus papás, Jorge, a lo mejor sus hermanos de que, oye, qué malo eres, ya no nos estás viendo, ya no estás viendo a mis papás y esto y el otro, o sea, viene la influencia no solo de los papás, sino opiniones de alrededor, ¿no? sí, de hecho, fíjate, de lo que hablas de las hermanas, tuve llamada de tíos, de hermanos de mi mamá, y reclamando el derecho Ujú, de autor, ¿verdad? De decir, pues, pues, ¿qué te hicieron tus papás, verdad? Porque pues, no eras un mal hijo, ajá, y soportar esas presiones es un tema, ujú, pero tiene que entrar, y entra una convicción de decir qué es lo que realmente quiero para mi vida. ujú, Y al final del día, lo que me ha mostrado Dios es pues, el cuidado de llegar a viejito con mi esposa, si Él me lo permite, del ujú. cuidado de mis hijos, y pues ser firme pues implica dolor, pero pues solamente de arriba viene esa fortaleza para poderlo sobrellevar. Y pues hacer una capa protectora. A mí me da mucho orgullo decir ahora, si no hubiera tomado ya esa decisión de conservar mi matrimonio, mi hijo a estas alturas del partido tiene 4 años de casado, 2 nietos, él seguramente hubiera dicho, ¿para qué me caso? No tiene caso. No, el matrimonio, ¿para qué es? O sea, es puro herir y al último ver a su papá cobarde, porque así hubiera sido, eso era lo que hubiera sido para mi hijo y mi hija, un cobarde que abandonó y abortó la misión del matrimonio sin cuidado de la esposa y los hijos, pues no se hubiera casado. Y ese Ujú. es uno de los grandes frutos que le agradezco a Dios, que Muy bien. en cuanto terminó la escuela, él dijo, fue con nosotros, me quiero casar. Y, y fue un momento donde a mí se me derramaron las lágrimas, estarlo escuchando que se quería casar. Yo dije, wow. Y se casó con el sacramento del matrimonio. Y la semana pasada nos escribió una carta tan bonita donde decía, gracias por estar unidos. Ujú. Son nuestro ejemplo. Ah, qué bonito.
Bueno, pues ahorita la pregunta que nos hacías, ¿verdad? De cómo, o sea, ahora sí que cómo seguir, seguir poniendo límites. Pues bueno, o sea, aquí, pues yo seguí insistiendo, ¿verdad? O sea, en que nosotros necesitábamos esa libertad ya, o sea, ya era así como una necesidad tan grande y de conocer mis necesidades también, o sea, yo ya no quería estar en esa montaña rusa donde yo me subí junto con él a su montaña rusa de bajadas y subidas, pues, con sus papás, ¿verdad? De que sus emociones yo las cargaba, lo que pasaba yo también lo cargaba, o sea, fue como una montaña rusa. Entonces yo me empecé a bajar. Ya en este camino de Dios, pues yo empecé a bajarme, a decir, no, yo ya no puedo con eso. O sea, también pues eran cosas de él, ¿verdad? Eran sus papás. Pero para mí yo también ya cargar eso con todo lo que ya traíamos cargando, pues ya fue para mí mucho. Entonces empecé a poner límites, este, a decir, como en este caso a mis suegros, pues no les gustó. O sea, esta parte de que nos hayamos acercado a Dios, para ellos no fue muy buena, sí, porque era así como que te acercas a Dios, pero pues no ya no haces lo que yo quiero, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué pasó? Pues nos tuvimos que empezar a alejar, sí, Mm, poner esa distancia geográfica. Ya después Dios pues nos manda otra vez a Juárez, que ayudó esa parte donde estábamos aquí en Chihuahua, y hace 10 años nos fuimos ujú. a Juárez y ayudó mucho, o sea, que Dios nos haya mandado para Juárez porque pudimos poner un poco pues más distancia. Entonces, pues ya mis suegros pues no entendieron, o sea, Ujú. que nosotros necesitábamos pues, eh, ¿cómo se dice? Mucho espacio. Y reconstruirnos, ¿verdad? Como familia, porque estábamos hechos pedazos. Ujú. Entonces, pero esa reconstrucción pues implicaba mucho, ¿eh? O sea, mucha sanación de nosotros, mucha sanación interior, con nuestros hijos. O sea, primero ya teníamos que trabajar entre nosotros, antes de voltearlos a ver a ellos, porque era mucho lo que traíamos cargando. Entonces ya no lo entendieron ellos. O sea, ellos querían que siguiera la misma mecánica de esa parte donde hay muchas expectativas, complacer mucho, o sea, lo que ellos quieren, no lo que nosotros queremos. Entonces tuvimos pues Dios que nos puso esa distancia hacia ellos, pues ayudó mucho y pues y así pasaron los años, ¿verdad? Este, donde no se entendió y pues tristemente pues llega el fallecimiento primero de mi suegro, después de mi suegra y pues así quedó, ¿verdad? O sea, en esa parte donde pues tuvimos que sacrificar eso, se podría decir, para poder reconstruir nuestra familia. Ujú. Sí, Ok. o sea, cuando Vera platica de sacrificio, yo al final del día tuve la oportunidad de estar pues, en los días finales de ambos, de mi padre y de mi mamá. Y hice una oración por ellos, hicimos rosario, y no terminó en los mejores términos el asunto, valga la redundancia, pero, pero creo que si ese proceso de perdón y reconciliación pues fue en bien. Ok. Ya no pudimos tener esa oportunidad de coincidir, ver y yo ahí, estar presentes y me acuerdo cuando estaba en terapia intensiva, mi papá, ¿te acuerdas? Ujú. Que fuimos y le hicimos un rosario los dos, este, y en sí, te digo, ahí el perdón es como si fuera una cicatriz que te abriste y mientras no se dé el perdón sigue sangrando. No hay olvido porque todos esos recuerdos ahí están. Pero el voltear a ver y poderlo platicar ahorita con testimonio, pues es algo que no, quizás a muchos no les agrade, pero o sea, al final del día queremos platicarlo y gracias por la confianza de abrir este espacio, porque queremos que este testimonio le pueda decir a más parejas que necesitan encontrar su independencia.
El Dios nos trajo, nos da libre albedrío, Dios, de creer o no creer en Él, de acercarnos o no Ujú, acercarnos. Y esa sí, libertad que nos da Dios, ¿por qué no dársela a nuestros hijos? Ojalá pues muchos padres entiendan esa parte, pero la manera de entenderlo es que se pongan límites desde el día uno. ujú, Y siempre es el día uno, a pesar de que tengas 4, 5, 10, 15 años, pero al final del día es decir, esto no, esto sí, pero platicarlo en común acuerdo y buscar esa libertad como matrimonio, porque eso es lo que, para eso el matrimonio es un regalo de Dios. ujú, Pues como dice, ¿no? El amor tiene que ser libre, ¿verdad? Yo platico también con mi esposa que le digo, mira, el mayor regalo que nos da Dios en el matrimonio es que tenemos esa libertad de tomar decisiones juntos, ¿verdad? O sea, ya como pareja. Creo que eso es lo más bonito, ¿verdad? Y como dices tú, Jorge, pues tenemos que llegar a entender eso, ¿verdad? Que es una libertad que nos da, pero en pareja, ¿verdad? Para tomar esas decisiones, ¿verdad? Y como nos comentabas anteriormente también, pues sí escuchar consejos, ¿verdad? O sea, no cerrarnos a eso, pero al final nosotros tenemos que trazar nuestro camino, ¿verdad? Nuestro propio camino, nuestras propias decisiones, ¿verdad? Es correcto claro. y es muy probable que nos vamos a equivocar, ¿verdad? O sea, es parte, pues lo metí a esta escuela al hijo y pues no era lo que yo pensaba, pues cambio de escuela. Tomamos esta decisión de irnos de un trabajo a otro, es una decisión de pareja, pero al final del día se vale equivocarse, sí, pero hacerlo como pareja y Ujú, fijar el entorno de hasta qué parte llegan los padres de uno y dónde empieza nuestra responsabilidad, porque algún día van a faltar y qué vamos a hacer el día que falte. Entonces, en ese sentido, es un camino que no termina. El poner límites, pues todos los días. Ahorita hablamos de la relación con la familia política, pero si no fijo límites con los compañeros de trabajo, pues igual va a haber afectaciones ujú, con mi manera de ver, con cómo dialogamos y dialogamos con el celular. Pero creo que da mucho tema para platicar la familia política. sí, Y no acabas de aprender. Y lo importante es, ojalá y sirva esto para que nuestros hijos, que bendito es una bendición, pues darles esa libertad desde ahorita, que estén chiquitos, que se caigan, que se batan ahí en el lodo, que no hagan la tarea, que sí la hagan, o sea, porque al final del día en esa libertad, pues se va dando cuenta uno de andarse topeteando, de decir, de la responsabilidad de tus propias acciones, ¿no? muy bien. Sí es muy importante eso, o sea, de que desde chiquitos poner límites sanos Ujú. a los hijos, pero pues también darles libertad, como dicen ustedes. Y qué importante también eso que dicen, o sea, de los consejos, o sea, qué consejos eh, pueden agregar a una familia que pueda estar viviendo esa situación de codependencia hacia la familia política de él o de ella o de ambos. Este, porque pues todas las situaciones pues tienen algo de parecido, pero a fin de cuentas tal vez pueden decir, no, pues depende, ¿verdad? Hay situaciones más intensas que otras y hay familias que a lo mejor apenas se van viendo pequeños luces de que ahí hay algún problema. O sea, cómo detectar los problemas y cómo le recomendarían, o sea, qué otros consejos podemos poner para esos límites. Ok, pues mm, bueno, yo lo que así agregaría, ¿verdad? Y es algo a manera personal así, es de que nuestros hijos cuando están chiquitos, pues los podemos mover a nuestra manera como nosotros queremos y todo eso. Pero luego crecen, y son el reflejo de lo que vivieron con nosotros, ¿verdad? Ujú, Esos problemas y hubo paz y armonía, pues eso van a reflejar cuando ya estén grandes. Pero si hubo gritos y todo lo que, crisis matrimonial, pues también eso van a reflejar. Aquí la cosa es de que cuando ya nuestros hijos están grandes, si nuestros hijos
este, no sé, entraron en algún problema de comportamiento, de adicciones, o de no querer estudiar, de una situación complicada con nuestros hijos, eso es el reflejo de lo que vivieron con nosotros cuando estábamos chicos. Ujú, Y en este caso lo digo porque nosotros que vivimos esta situación tan complicada, si por gracia de Dios nuestros hijos salieron adelante y bien, pero si no hubiera sido así, de nuestros amigos, nuestros familiares, con aquellas personas que tuvimos esa relación, se podría decir enferma, no van a venir en este momento a ayudarnos con ellos. mm, Sí, ahora sí que vamos a luchar, que luchemos por tener esa paz en nuestro hogar para crear hijos sanos, ¿verdad? Porque es nuestra responsabilidad ujú. como papás. No va a ser responsabilidad de todas aquellas personas de las que fuimos codependientes. Yo acotaría la primera recomendación, de buscar tu Ok. sanación interior, darte cuenta dónde fuiste heridos. Nadie puede decir que tuvo la familia perfecta y proviene de la familia perfecta. Ujú, Fuimos lastimados. Y el punto es empezar a verme yo. Y no egoístamente, sino en el sentido de decir, reconozco que fui herido con silencio, reconozco que fui herido con golpes, vi violencia en la casa, y eso traigo mi niño interior herido. Y ujú, buscar la sanación a través de Jesús. Segundo, pues el poner límites sanos, darme cuenta con esa sanación interior en qué cosas se están yendo Ricky Ran, dicen los jóvenes, mis padres, y se están metiendo donde no se deben de meter, que es mi familia, y poner límites. Lo tercero, y pasa mucho en las familias actuales, ¿verdad? De que ahí andan los hijos cuidados por los abuelos. Y dicen, es que los abuelos no son para educar, sino son para consentir. Nosotros mismos jalamos la cuerda para que mis padres estén metidos en mi matrimonio a través de estar cuidando mis hijos cuando yo debo de cuidarlos. Y esa es una plática que hay que tener en la pareja, ¿no? ujú, De que los dos quieren proveer, sí está bien, pero ¿y el cuidado de los hijos quién lo hace? Ya no es responsabilidad de los abuelos. ujú, Y ahí es donde yo ya meto a esa parte de relación de codependencia, porque estoy dando a mis hijos, a mis padres que ya no les corresponde su educación. ujú, La parte también importante es a quién estás contando tus problemas. Si vas y los viertes ahí como consejeros matrimoniales a mis padres, pues al final son los menos indicados para estar acarreando ya suficiente tuvieron y tienen con lo de ellos para todavía que vayas y le sueltes la carrucha tú con tus broncas, lo ujú, estás jalando a meterse dentro de tu matrimonio. ujú, Lo peor, yo lo he escuchado a muchos conferencistas, es que me ponga a criticar, yo lo hice y lo digo como testimonio, pues, criticar a mi esposa con mis padres. Pues si es mi esposa, somos una sola carne. Al final del día, si hay algo que no me parezca de ella, tengo que decírselo y tenemos que arreglarnos. Pero finalmente el poder crear una relación sana con mis padres y mis familiares es, pues yo sé hasta dónde comento, un convivio con mi suegra, no hemos platicado de ella, pero tenemos una buena relación con ella. ujú. Y ella nos da el límite de decir cuándo vamos y cuándo no, una llamada, ¿cómo estás, suegra? Y hasta ahí, pero nunca interferió con nosotros. Y eso no hace menos a mis padres de origen, a mi mamá, mi papá. Ellos traían su historia. Ujú, Y al final nada más yo soy responsable de mis relaciones con mi familia política. ok. Y sé hasta dónde, no, y es un dónde ponernos de acuerdo. Las navidades que hemos hablado de ellas, ¿por qué no iniciamos y decimos, oye, pues ya tenemos 2 hijos, tenemos uno, tenemos 3, no sé, ¿qué pasa si empezamos a poner la Navidad, que no es el árbol navideño, no son los regalos, es el nacimiento de Jesús? Ujú. Y lo platicamos los dos y empezamos vamos a ver esta Navidad cómo nos va. Probar, porque somos una familia, somos un núcleo familiar, regalo de Dios. Así es, qué bonitos consejos, muchas gracias. Muchas gracias. Y también, como lo decía, o sea, el indicado entonces para poner los límites con sus papás es usted, ¿no? O sea, usted puso límites con su esposo, pero pues al fin de cuentas él es el que va a interponer, no,
esa comunicación con sus papás, ¿no? Sí, Y la indicada para poner límites con su mamá, pues es usted, ¿no? claro, o sea, en este caso, si la situación fuerte está de un lado o del otro, ¿quién Ujú. debe poner los límites? Pues ya sea el esposo que está muy atado a su familia o la esposa que está muy atada a su familia, ¿verdad? Esa es la persona indicada que debe poner límites. Sí. Sobre Ujú, todo que cada uno sabe la manera de cómo dirigirse a su exacto, familia, por dónde Ujú, llegar, ¿verdad? exactamente. Entonces, no es al revés, ¿verdad? Como dicen, cada quien en su lado, ¿verdad? En su Ajá. familia. Sí, claro. En este caso, a mí lo único que me corresponde, pues, es poner límites, ¿verdad? Con mi esposo. ¿Por qué? Porque yo no voy a cambiar a mis suegros en este caso. O sea, ujú, yo no puedo, sí. Ujú. ¿sí? No, y si lo hiciera sería bien grosera. No, suegra, usted no se meta y Exactamente, esto. sí, ya caería uno que gracias a Dios, y yo se lo agradezco mucho, ¿verdad? De que, de que nunca pasó nada, de que se fuera más allá, ¿verdad? De que yo le pusiera límites a mi esposo, pero nunca pasó de que yo transgrediera eso, ¿verdad? De esa manera grosera, como dices tú, hacia mi suegro o hacia mi suegra. Ok. Sí, Qué se lo, importante es eso, sí, se lo siempre agradezco mucho a mantener Dios. el Ujú. respeto Ajá, a pesar de todo, ¿no? exactamente. Sí. Fíjense que, bueno, pues, hablamos poco del camino de la hija Carolina, pero ella es una mujer de fe, reza 2 rosarios por día y o sea, su sacramento de la confesión, el ir a misa los domingos. Hace poco vino de Italia, anduvo recorriendo ahí con su comunidad de la misa tridentina, varias parroquias ahí en Italia, pero Mm, siempre está la oración de él, siempre. Y al final del día, lo que a mí me queda claro es, tengo a Dios y lo demás viene por añadidura. No tengo a Dios y el mundo es muy cruel y lo que quiere, porque sí hay que decirlo con todas sus letras, el enemigo existe y Satanás anda allá afuera viendo a ver dónde le pega a lo principal que es el matrimonio. ujú, Y encontrar sí. esas coyunturas para decir, pues deshago matrimonios y andan los hijos sueltos y se vuelve a repetir un ciclo donde los valores cristianos pues ya no tienen dónde echar raíz. Pero algo que dice Apocalipsis 25 es, Dios todo lo hace nuevo, todo lo hace nuevo. Y ese hacerlo nuevo no es un camino fácil, es un camino pedregoso, es un camino que duele, pero damos testimonio, 31 años de matrimonio, y aquí estamos para decir que Jesús sigue haciendo milagros. Pues no, eso es como una varita mágica, ¿no? No. Dices, es un trabajo de todos los días. Exacto. Fíjate que bueno, a mí lo que recordé ahorita precisamente es de que cuando entramos al Ministerio de Orientación Matrimonial, al MOM, para mí fue así como una luz muy grande, cuando empezamos a recibir pues los temas, las charlas, cuando escuché a uno de los charlistas decir, es que miren, Dios es un Dios de orden, entonces debe de haber orden en el matrimonio. Ujú, ¿Quién es primero? O sea, somos nosotros, pero primero quien está es Dios. Debe de estar Dios en nuestra vida primero que nada. ¿Qué sigue? Pues es mi esposa y mi esposo. ¿Qué sigue? Nuestros hijos. Y que ujú, muchas veces decimos, no, pues ¿cómo que van a ser nuestros hijos? No, pues, y más como mujeres decimos, no, primero están nuestros hijos antes que mi esposo, no. ujú, Es mi esposo, mis hijos, el trabajo. ¿Por qué el trabajo? Porque es que sin esa provisión que nos da Dios, pues ¿cómo vamos a sostener todo lo demás? Y ujú, enseguida ya se pone nuestros familiares, nuestros papás, hermanos, todo lo demás. Pero ¿por qué tiene que seguir ese orden? ¿Por qué Dios nos pide que sigamos ese orden? Pues es porque es como se va a crear la paz. Porque si yo pongo en primer lugar a Dios y enseguida a mi esposo, todo lo demás de abajo se va a dar. Se Ahora acomoda. se acomoda. Ahora sí como dicen, o sea, va a ser por añadidura. Ujú. ok, Ujú. Sí, entonces sí. para mí fue así una luz muy grande, porque yo decía, cuando yo empecé a ver que mi esposo pues estaba muy atado con sus papás, con su familia, yo decía, no, es que
pues yo creo que es así. Como yo no había tenido un papá, Ujú. no había tenido una familia funcional, se podría decir, pues yo decía, no, es que es así. Y yo creo que sí. A ese grado llegué yo a pensar, decía yo creo que sí, o sea, primero son sus papás antes que yo. Yo muchos años Ujú. pensé eso. ¿Eh? Pero cuando escuché en las pláticas, de las charlas que nos dieron, que empecé a ver esa enseñanza que me daba Dios, así me llegaba, fue para mí así una luz muy grande, de decir, no me estoy valorando, o sea, no estoy valorando mi lugar en este matrimonio. Ujú. ¿Pero por qué? Por esas heridas que yo traía. Sí. Así es. Pues Ok. queremos darles las gracias por abrirnos su corazón, por compartirnos este testimonio, ¿verdad? Que yo creo que le va a ayudar a muchísimas parejas que nos están viendo, que nos están escuchando. Sí, o sea, desde parejas que están nuevecitas como nosotros, que tenemos poco, hasta las parejas que llevan años luchando contra este problema. Y qué importantes son todos esos consejos que nos dieron, o sea, nos dan mucha luz a nosotros y esperemos que a todos los que nos están escuchando. Y algo que no mencionamos es que somos del Ministerio de Orientación Matrimonial del Sagrado Corazón de Jesús, de aquí de Chihuahua, y abrimos este proyecto de podcast para compartir historias como estas, o sea, porque ahí en nuestro ministerio hay tanta riqueza de testimonios que queremos seguir compartiendo con todos ustedes para que les den esa luz de darse cuenta de que, ah, caray, o sea, sí estoy viviendo lo mismo que ellos y voy a seguir este consejo, voy a pedir ayuda. Nosotros hacemos retiros como más o menos 3 veces al año. Si siguen nuestras redes sociales, pues ahí los van a ver publicados, para que pues vayan, acudan a eso que es algo que a nosotros nos ha enriquecido mucho para saber de este tipo de testimonios y poder seguir creciendo. Y vaya que nos ha ayudado mucho porque tenemos 4 años de casados, Francisco y yo, entonces pues hemos tenido muchas luces para poder tener pues empezar con el pie derecho en nuestro matrimonio. Y pues ha renovado Dios tantos matrimonios ahí. Entonces, pues queremos seguir compartiendo este espacio con ustedes. Suscríbanse a nuestro canal, a nuestras redes sociales, ahí se las vamos a dejar. Y pues nos vemos en otro episodio. Muchas gracias y gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Bueno, muy gracias. amables.